Buenos días, bienvenido a más un webinario de Shure. Mi nombre es Edinaldo Neves y trabajo con el desarrollo de mercado para Latinoamérica y la parte educativa también. Hoy vamos a hablar de conceptos básicos para trabajar en redes para profesionales de audio. El tema de redes es un tema muy complejo, pero la idea de este webinar es básicamente darles, aunque no tenga experiencia que nunca he trabajado con red, algunas herramientas básicas para poder configurar sus equipos y utilizarlos de la mejor manera. Hoy en día básicamente casi todo el equipo que se compra de audio tiene algún tipo de conexión con red. Entonces es importante para nosotros profesionales de audio saber cómo configurarlo y para mejor utilizarlo. ¿Qué es una red, la verdad? Una red son dos o más elementos que trabajan para arreglar un problema, ¿no? Una red exitosa necesita detalles. Hay que saber exactamente cómo lo que pasa, cómo llegar a cada uno de los equipos y cuáles especificaciones de cada uno y lo que puede hacer con cada uno. Hoy vamos a hablar un poquito de el hardware, de los estándares de mercado, un poco de lo que son las direcciones IP, un poco de cómo la computadora se conecta a la red y audio en red. Los padrones, los estándares de hardware pasan por los cables. En red normalmente hoy en día se utiliza básicamente solo los cables CAT5, CAT5E y CAT6, o sea, cable de categoría 5. El categoría 5E mejora un poquito la especificación del cable contra interferencias. Y el 6 es un cable más robusto, un cable para trabajar con redes más rápidas. Del 5 al 6 son totalmente compatibles y la verdad es hasta difícil de saber cuál es uno y cuál es el otro. Pero es bueno siempre saber porque hay detalles de la red, especialmente la velocidad, que se puede llegar con un 6, pero que no se puede llegar con un categoría 5. Entonces, en el cable se dice qué tipo de cable es, pero se parece mucho, porque utilizo el mismo conector RJ45, que es el conector padrón para sistemas de red hoy. Conmutadores, llamamos los switches, o sea, switch o conmutador son los mismos, y los routers o ruteadores, que básicamente son componentes que te permiten conectar varios equipos en red. La diferencia básica del conmutador para el ruteador es que el ruteador trabaja a nivel de IP, o sea, yo puedo diferenciar entre a quién estoy enviando la información, mientras el conmutador básicamente envía la información a todos los que estén conectados. La banda es la velocidad de la red. Las bandas más populares hoy son 100 megabits por segundo y 1000 megabits, o sea, gigabits. Para ciertas aplicaciones, la red de 1000 es obligatoria, hay que ser 1000, pero para muchas de las aplicaciones, especialmente para control, la red de 100 trabaja súper bien, no hay necesidad de ser una red más rápida. Obviamente, cuando vas a comprar un roteador, un computador, los de 1000 son un poquito más caros, pero ya están listos para todo lo que necesite. Y la topología es cómo conectamos los equipos. Los cables, entonces, categoría 5, 5E es básicamente un par torcido para transmisión de datos. El E es que es un poco más resistente a intercomunicación. El categoría 6 es aún más resistente a la intercomunicación, el crosstalk y ruidos, y es totalmente compatible con el CAT5 o CAT5E. Es el conector RJ45 de 8 pines. Entonces los pares están alineados de una forma cierta para que en los dos lados los equipos se comprendan. El cable 5 blindado, además de las conexiones normales, tiene una blindaje extra para evitar ruidos. Algunas aplicaciones demandan que sea cable blindado, otras no.
pero siempre es un nivel más de seguridad contra ruidos externos. Los conmutadores y los ruteadores. Se conectan varios dispositivos de la red. Entonces, como todo en el mercado hoy, hay varios niveles de calidad y varios niveles de funcionalidad. Entonces, hay los más profesionales que te permiten un uso totalmente, un control total de lo que pasa en el computador, y hay los más sencillos donde básicamente conéctalo y se funciona bien. Si no funciona, hay que cambiarlo por un otro que te permita hacer lo que necesite. Pero la mayoría de ellos ya viene con características de la fábrica que para nosotros, usuarios de audio, que no somos profesionales de informática y que no vamos a regar una red con centenas de computadoras, nos trabajan súper bien. Algunas funciones adicionales, especialmente los ruteadores, son las funciones de Wi-Fi para poder abrir redes inalámbricas, servidores de DHCP, que vamos a ver un poquito más a frente los detalles. Lo que hace PoE, que es Power over Ethernet, básicamente envía la corriente y la alimentación para el dispositivo. Entonces son varias características que se encuentran en los conmutadores y ruteadores. Acá hay básicamente un ejemplo donde puede ver un conmutador y un ruteador en una aplicación típica. Básicamente con el conmutador, como ves, cada uno de los equipos se conecta al conmutador y entonces se ven entre ellos, dependiendo obviamente de las configuraciones. Pero no hay necesariamente un control de acceso a una red externa. En el ruteador ya tengo otras redes y yo puedo controlar quién y cómo los equipos conectados accesan a estas otras redes. Y como dijo antes, una diferencia es que el conmutador trabaja mucho a nivel de hardware y el ruteador ya trabaja a nivel de dirección IP. Con el ruteador yo, por ejemplo, puedo decir que un determinado IP tiene acceso a la red y otro no, dependiendo de sus características. La banda es la capacidad de circular una tasa de datos por un medio, o sea, cuál es la velocidad máxima que puedo llegar. Entonces todo dispositivo tiene una velocidad máxima medida en bits por segundo. Y la más común son 100 megabits por segundo, 1000 megabits, 10 gigabits, que sería una red súper rápida. Los equipos más antiguos se ve 10, 100, o sea, son compatibles con 10 megabits por segundo, que eran básicamente un padrón, un estándar antiguo. Pero hoy en día todos son de 100 para arriba, 100, 1000, 10.000 y ahí vamos. Algo de topología. O sea, en la cadencia la topología es cómo los equipos se conectan entre ellos. Esa es una cadena daisy chain. Los daisy chain es como la flor, ¿no? Se va de un equipo a otro, un salto de un equipo a otro, y uno de ellos está conectado a un control. O sea, pero básicamente es un otro salto. Entonces, cuando en este ejemplo la computadora está conectada al primer equipo, el primer equipo al segundo, el segundo al tercero, el tercero al cuarto. Y ahí vamos. Ese es un tipo, la verdad, cada equipo de esos tiene un pequeño switch. O sea, cuando se ve dos puertas es porque es un switch de dos puertas. Entonces, una de las cosas que pasa en este tipo de configuración es que hay un pequeño retraso entre una puerta y otra, o sea, entre un salto y otro. Y esto para algunas aplicaciones puede no funcionar muy bien. El otro es que si me corta uno de los saltos, yo voy a perder la conexión de todo lo que viene después. En el tipo de topología estrella, yo ya tengo todos los componentes conectados directamente a el conmutador. Entonces el switch hace todo lo que tiene que hacer
y cada uno de los equipos está conectado independientemente. Entonces, si me corta uno de los señales, uno de los cables, solamente muere el equipo que está conectado y no afecta el restante de la red. Direcciones de IP. Las direcciones de IP son básicamente como una dirección de la casa, ¿no? De nosotros. Bueno, yo sé que hay algunos países, no todos los países utilizan el mismo tipo de dirección, especialmente en Latinoamérica, pero es cómo se encuentra, como que, la verdad, el roteador es como el correo tiene que entregarte un paquete. Entonces hay que saber dónde va a entregar el paquete. Hay algunas direcciones que se llaman MAC. El MAC address es algo que es del equipo. Es una dirección que el proveedor, la fábrica, da al equipo y es individual. No hay dos equipos con el mismo MAC address. La dirección IP es una dirección que se programa. O sea, más o menos como si el MAC address fuera tu número de identificación. Y el IP es donde está viviendo. Entonces estoy viviendo hoy en una dirección, mañana estoy viviendo en otra dirección. O sea, eso sí se puede cambiar. Pero el MAC address es siempre tuyo por toda la vida. Y la máscara de subred es una manera de controlar el tamaño de la red. Algunas maneras de se configurar una dirección IP, los dinámicos y los estáticos, y lo que llamamos el DHCP versus el link local y los puertos. Vamos a ver un poquito más sobre eso. Entonces, como dijo, la identificación de MAC es fijo, son 12 caracteres hexadecimales. El hexadecimal te va de 0 a 9 y más de A a F. Entonces, hay muchas posibilidades, son 280 trillones de números. Por eso que cada uno de los equipos puede tener su propio número y no hay dos equipos con el mismo MAC address. La dirección IP es alterable, entonces es compuesta de 4 octetos. ¿Por qué octetos? Porque son 8 bits. Entonces con 8 bits tengo variaciones entre 0 a 255. Y debe ser el único dentro de una red. Entonces en el ejemplo que tenemos acá, 192.168.1.42, es una dirección en mi red. Pero una otra red en un otro país puedes tener un equipo con el mismo MAC, con la misma dirección de IP, que no hay problema ninguno. Pero dentro de la misma red hay un que llamamos un choque de IP y esto te da los problemas más locos posibles. Porque el switch o el servidor piensa que está hablando solamente con una computadora y la verdad está hablando con dos y una te contesta, ¿no? Más o menos cuando estamos en un grupo de chat, de mensaje, de texto, y pregunta una cosa a un amigo y la verdad quien te contesta el otro amigo y contesta otra cosa que no tiene nada que ver. Bueno, más o menos eso que pasa cuando tenemos dos IPs en la misma red. Este es un ejemplo de IPs dentro de una red. Hay un conmutador, entonces uno de los computadores todos tienen 192.168.1 como parte de la dirección. Uno es el 42, otro el 43, otro el 44, otro el 45 y todos cambian información. Si el 45 necesita mandar algo al 42, pasa por el conmutador sabe quién es el 42. Si el 42 necesita mandar algo al 43 y al 44, pero no al 45, el conmutador sabe cómo hacerlo. La máscara de subred subdivide una red en un rango específico de IPs. Entonces, básicamente define la vecindad, define el barrio que estoy trabajando. Son 4 octetos también y también de 255 o 0. O sea, normalmente no necesito nada en el medio. Solo necesito o 255 o 0. Este ejemplo, por ejemplo, 255, 255, 255, 0. ¿Qué significa eso? Que yo permito cambios
en los números más a la derecha, pero no permito cambios en los otros. Entonces, normalmente yo necesito al menos que el todo de la derecha sea 0. ¿Ok? Y si lo pongo en el ejemplo que tengo abajo, 255.255.000.000, significa que puedo cambiar tanto el último octeto como el penúltimo octeto. Por ejemplo, con la siguiente máscara, 255.255.255.0, las direcciones válidas son las tres primeras, porque yo no cambio los tres primeros grupos, solamente cambié el último grupo. Entonces todo eso hace parte de la misma red y todo eso se comunica muy bien. Pero el último, yo cambié también el tercer grupo. Y entonces él automáticamente ahora hace parte de una otra cosa que no es esta subred. Si yo cambio eso, si dejo el grupo 3 y el grupo 4 con 0, entonces puedo cambiar también el tercer grupo y ellos se hablan sin problema ninguno. Pero cuando cambio el segundo grupo, ahí ya no está dentro de la misma subred. Los IP se pueden ser distribuidos de una manera dinámica o pueden ser fijos. O sea, yo programo el IP. Entonces, en el modo dinámico, los equipos se conectan y cuando el equipo despierta, pregunta, ¿cuál es mi dirección de IP? Yo no tengo dirección de IP. Y se queda ahí esperando que le dé una dirección de IP. El responsable por distribuir la dirección de IP es un servidor que se llama DHCP. El DHCP que tenemos dentro, por ejemplo, de los routers inalámbricos que tenemos en nuestras casas, o si estoy en un Starbucks, un lugar que tiene Wi-Fi, cuando me conecto, hay un servidor de DHCP en el router que me da una dirección IP. Si caso el equipo despierte, aguarde un momentito y no le dan un IP, automáticamente va a lo que llamamos de fallback, que es un IP estándar, ¿no? Que para cuando no encuentra una dirección. Y el IP estático es el IP que uno lo asigna manualmente, ¿no? Yo voy y pongo, bueno, mi IP va a ser 001.002.003.004 y todo bien. Pero el tema es que cuando el IP es estático y conectas a una red que tiene un DHCP, ese IP estático no cambia. Entonces es muy peligroso poner un IP estático, por ejemplo en equipos, porque si lo conecto en otra red, la otra red no lo va a ver. Hasta que yo ponga en IP automático o dinámico, ahí sí el equipo se permite recibir un IP nuevo. Entonces muchas veces cuando conectamos un rack con varios equipos a una red, y bueno, yo veo 3 de los equipos, pero no veo el cuarto. Muchas veces voy al cuarto equipo y está con IP estático. Entonces yo pongo en automático y ahí ya lo recibe los IPs directamente del servidor. Su computadora en red. ¿Cómo se conectar? Si es un dispositivo único o si es una red, si la red es autónoma o si la red es gestionada. El dispositivo único es el más fácil. Conecta la computadora a un dispositivo. Y lo que va a pasar en este caso es que la computadora va a despertar y pedir una dirección IP a la red o a quien está conectada en la red. El dispositivo, si no es un servidor de DHCP, no va a poder enviar una dirección IP. Por su vez, el dispositivo despierta y grita, necesito una dirección IP. Si nadie le envía, tampoco va a tener una dirección IP. ¿Qué va a pasar entonces? Los dos dispositivos van a lo que llamamos de fallback, que es el IP padrón o la red padrón estándar. Y una vez que están en la red estándar, ahí sí están en la misma red, se ve y se pueden cambiar informaciones.
Es la manera más sencilla. Hay algunos equipos que no cambian automáticamente al fallback y entonces se queda un poco más complicado porque yo tengo que poner un IP estático en la computadora y un IP estático en el dispositivo. Entonces es un poco más complicado, pero por ejemplo los productos Shure todos automáticamente cuando uno conecta a una computadora se van al fallback y en un minuto ya están hablando sin problema ninguno. En la red hay que ver el tipo de dirección IP y si la red es independiente o gestionada. Ahí en el medio, el verde, puede ser un switch en una red independiente o puede ser un servidor. Si es un servidor, el servidor me da o no acceso a los otros equipos de la red. ¿Cómo conectamos a la red? Entonces la conexión a la red puede ser inalámbrica o alámbrica. Normalmente esas son las dos opciones más comunes. O conecto un cable Cat5 directamente a la red o entro en una conexión inalámbrica que está en un ruteador que me da acceso a una red. Siempre que vamos a conectar equipos y hacer control de equipos, se recomienda control por cable, porque es mucho más sólido. Las alternativas cuando se controla por Wi-Fi es porque no tengo opción de cable. Por ejemplo, yo voy a una tableta, yo voy a utilizar una tableta para controlar mi mezcladora para hacer monitores. Yo no puedo tener un cable conectado el tiempo todo. Pero si voy a tener monitorar mis micrófonos inalámbricos y necesito tener control absoluto y rápido sobre los micrófonos porque voy a mutear el RF de uno porque le va a prender otro o porque tengo que monitorar exactamente si tiene señal de RF, si no tiene, el ideal es que sea por cable. Entonces, ¿cómo saber en qué dirección de IP tiene su computadora? La opción más normal es el panel de control o las preferencias del sistema. Depende si estás trabajando con Windows o con Mac. En el Windows va el panel de control de red y cuando vas a la propiedad TCP, ya te dice la dirección IP que estás. O muchas veces se vas al panel de control sistema y ya te da la dirección de IP que estás. En la Mac, abre las preferencias del sistema, se va en red, pone el adaptador que quieres, si es el Wi-Fi o el cable, y ya te da también qué IP tu computadora tiene. El audio en red. Hoy en día, bueno, tenemos varias opciones de trabajar con audio en red. Muchas de las comunicaciones digitales se están reemplazando por red. ¿Por qué? Porque en la red no solamente paso el audio digital, pero también paso el control digital. Entonces tengo las dos opciones, entonces se queda mucho más poderoso. En términos de audio digital, hay un término que se escucha mucho que se llama transporte. Entonces el transporte es el medio que convierte el audio análogo en digital o múltiples canales en una conexión. Y el audio digital en red básicamente utiliza un transporte que te permite un fácil ruteamiento de audio a múltiples equipos al mismo tiempo. Esa es una gran ventaja de trabajar en red. Cuando yo tengo una conexión digital de un equipo, que sea ASBU o ADAT o MADI, ¿qué pasa? Yo llego de un equipo a otro y esa es la conexión. Pero cuando estoy en red, lo pongo todos los equipos en un switch y tengo acceso al mismo canal de audio en 2 puntos o 3 puntos o 10 puntos al mismo tiempo. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito más de Dante ahorita. Cuando tengo una conexión Dante que llega a un switch, por ejemplo, un micrófono Dante que llega a un switch, todos los que están conectados en este switch tienen acceso a este micrófono. Entonces yo puedo tener la consola de monitor allá, la consola de sala allá y la grabación, todos en el mismo switch y no necesito split
no necesito nada, todos tienen acceso al mismo audio. Algunos ejemplos de transporte, tenemos transporte digital como SPDIF, como ADAT, como AES-3 y algunos ejemplos de audio en red. El MADI, que el MADI fue uno de los protocolos que ya está hace bastante tiempo, que es muy especializado, pero necesita un hardware especializado. No es un switch que agarras en una tienda normal y de computadoras y conectas un MADI, ¿no? Tiene un límite de 64 canales y trabaja con cable coaxiales o por fibra óptica. Hay 3 niveles de audio sobre Ethernet, que se dice la capa 1, capa 2 y capa 3. ¿No? La capa 1 es la física, o sea, básicamente la conexión y la eléctrica son iguales, y que es el caso de la S50 y el ANET. La capa 2, los paquetes son de Ethernet, entonces el EtherSound o el CobraNet. Y la capa 3 se hace por IP, como el Dante, el QLAN y otras cosas. Entonces eso te permite que el audio sea ruteado exactamente para quien necesita o para quien sea autorizado a tener este audio. Un ejemplo, 8 canales análogos a una consola. Entonces tengo ahí dos inalámbricos de 4 canales. Entonces conexiones XLR de los inalámbricos a la consola. Bien, esto ya sabemos cómo hacemos eso todos los días, ¿no? Y esa es una opción con Dante. Entonces sacamos el audio de las puertas de Ethernet de los equipos directamente a un switch y la consola lo agarra también de ese mismo switch. Y por una cuestión de programación vía software, habilito en la consola qué canal, qué entrada voy a tener o qué señal voy a tener en cada canal. Y si necesito poner otra consola, solamente conecto a otra puerta del switch y una otra consola más a otra puerta del switch y una computadora que va a grabar en otra puerta del switch y todos tienen acceso a los mismos 8 canales o los canales que eligen, que van a elegir tener acceso. ¿Cuál es la ventaja del Dante? El Dante utiliza menos cables porque no hay necesidad de poner una manguera análoga de 50 canales. Todos trabajan con cable categoría 5, que es una ventaja, pero ojo que cables de categoría 5 para uso en instalaciones de computadora, te digo, son terribles para usarlos en sonido en vivo, porque no se enrollan bien, son complicados para eso, pero hay cables de categoría 5 ya con una capa de goma macia, suave, que se puede utilizarlo como si fuera un cable de audio. Es una conexión digital fácil de configurar. Te permite hasta 1024 canales. Aprovecha la infraestructura. Eso es algo súper importante del Dante. Es que si existe una red ya puesta para todas las computadoras, que es de gigabit, el Dante pasa por esta red sin problema ninguno y la red sigue trabajando, la gente sigue accesando internet y accesando sus archivos y el audio pasa por allá. No es necesario una infraestructura específica y no necesita hardware especializado. O sea, todo que trabaja bien para una red de computadora trabaja bien para Dante. El audio no tiene ruido, tiene una latencia muy baja. Todo que es digital tiene latencia. Latencia es el tiempo que los componentes, los procesadores llevan para calcular el audio digital. Y en el caso de Dante tenemos hasta 150 microsegundos de latencia, que es extremadamente bajo. La instalación es súper sencilla y una buenísima calidad de audio. El Dante es bueno también porque es un protocolo abierto, es un protocolo que muchos proveedores utilizan. Ya hay más de 200 empresas que utilizan Dante. Entonces, en vez de, por ejemplo, el equipo de Shure tiene su protocolo que no habla con la consola Soundcraft porque tiene su protocolo, que no habla con la consola Yamaha porque tiene su propio protocolo. No, todos trabajan juntos. Todos trabajan bajo el mismo protocolo.
Entonces, si estoy trabajando hoy yo tengo mis inalámbricos con Dante y envío eso a un switch. En el switch tengo una consola Yamaha de monitor y una consola Soundcraft de sala. Las dos con Dante, las dos tienen acceso al micrófono, hacen su trabajo sin problema ni uno y todos se hablan sin problema de compatibilidad. Entonces, algunas características del Dante es que descubre automática de los dispositivos. Cuando se conecta el dispositivo, automáticamente el Dante ya sabe que el dispositivo está, ya puede verlo y rutearlo como quiera el audio. La instalación y configuración es muy sencilla. Se puede rutear solamente con un clic. Te enseña entradas y salidas. Bueno, yo quiero que esta entrada se va a esta salida. Listo. Se puede editar los nombres. Es importante para uno que ya ha trabajado con otros tipos de red. Te da un tiempo hasta que descubra qué canal es el 254.25.3.1a. O sea, es difícil. Con el Dante lo pongo el nombre del canal micro de José y listo. Y las configuraciones son guardadas en los dispositivos. Entonces, si yo hago un cierto ruteo a una consola, cuando le conecto nuevamente ya saben las características necesarias para hacer este ruteo. Es una pantalla del controlador Dante. Como ven, no sé, la ilustración no tiene una buena resolución, pero básicamente arriba tenemos los transmisores Dante. ¿Okay? Son los que están enviando audio. Y a la izquierda tenemos los receptores Dante. Entonces básicamente yo pongo una pelotita verde acá donde cada receptor, cada transmisor se conecta con cada receptor y hago mis configuraciones todas así. Cada transmisor puede ir a varios receptores, pero cada receptor solo puede recibir de un transmisor. Entonces es totalmente plug and play, o sea, conéctalo y funciona. Y las configuraciones son importantes, las configuraciones son importantes son fáciles, como la frecuencia de muestreo, quién es el maestro de clock. Todo lo que se trabaja en digital de varios equipos, uno tiene que ser el maestro. Entonces, en el Dante es fácil decir, bueno, la consola va a ser el maestro de clock o los micrófonos van a ser los maestros de clock, ¿no? Y controlar la latencia de la red. Hay equipos que pueden ser que no trabaje con informaciones que llegan muy rápida, entonces hay que poner un poquito más de retraso para que los equipos trabajen bien y el Dante te permite hacerlo. También tienes diagnóstico para ver si todos trabajan bien y el mejor de todos es gratis. Cualquier uno puede entrar en la página de Audinate y descargar el Dante Controller, conectar sus equipos Dante y tener la configuración. Algunas consideraciones para un buen uso de Dante es usar conmutador gigabit. Entonces, porque el 100 me parece que trabaja para un canal, dos canales, para una configuración más sencilla. Cuando necesitas una configuración seria con Dante hay que ser gigabit. Que el conmutador sea gestionado porque necesito cambiar algunos datos, especialmente si el conmutador está siendo utilizado también para una red corporativa. Hay que cambiar algunas cositas para que el Dante funcione bien. Entonces hay que ser un conmutador gestionado. Y evitar los conmutadores verdes que se dicen, que son conmutadores que para ahorro de energía, cuando el tráfico está bajo, apagan ciertas funciones del conmutador. Y eso es muy complicado porque especialmente si estoy utilizando Dante, por ejemplo, para emergencia. Puede ser que en el medio de la noche todo esté apagado, pero hay un incendio. Entonces el audio tiene que entrar rápidamente, pasar por el switch, fuego, y bueno, si el switch está durmiendo, no funciona. Utilizar cable blindado para evitar ruidos y obviamente aplicar los conocimientos de red para configurarlo de la mejor manera posible. ¿Qué hace Shure con Dante?
Bueno, el ULXD son los inalámbricos que tienen salida Dante. En las versiones doble y quad ya tiene 2 puertas Dantes. El MXW, que es el Microflex Wireless, es un sistema para conferencias que trabaja 100% sobre Dante. El audio ya sale Dante del punto de acceso y ya está listo para entrar en cualquier red. Nosotros tenemos convertidores de Dante a análogo, de análogo a Dante para adaptarlo al mundo exterior, pero el equipo es nativamente ya nativo Dante. El SCM820 es un automix, o sea, una mezcladora automática que cambia las características de los micrófonos automáticamente dependiendo de qué micrófono está siendo utilizado. Y tiene opción de tener todas las conexiones Dante. Y son 8 canales. Si quiero agarrar 4 por Dante, 4 análogo, o 1 por Dante, 7 análogo, 1 análogo, 7 por Dante, sin problema ninguno yo puedo configurarlo para trabajar de esta manera. Y más equipos van a venir con configuración Dante. ¿Qué decir a la gente de TI? Entonces, cuando vas a hacer un proyecto y vas a cambiar, por ejemplo, estás instalando un inalámbrico Dante en una universidad que tiene una red corporativa y el ingeniero de TI te dice, no me toque la red porque esa cosa de audio y no sé qué. Es importante hablar con ellos de decir cuántos dispositivos vas a tener, cuántas direcciones IP va a necesitar. ¿Cuántos IPs en la misma subred? Si tiene un DHCP, si no tiene DHCP. Decir que el tráfico es bajísimo. O sea, te utiliza, si es solo controle, te utiliza como 0,02% de una red gigabit, con Dante como menos de 1,5% de una red gigabit. Hay que soportar VLAN. Entonces el VLAN es una red dentro de la red. Básicamente yo agarro un switch y digo, bueno, las puertas esa y esta hacen parte de una red, las puertas esa hacen parte de otra red y puedo cambiar características de una red a otra. Y la seguridad hay que proteger con clave porque no quiere que uno meta la mano en tu audio, ¿no? El Dante no es encriptado, sin clave y puertos y protocolos que como el firewall de trabajo, o sea, las protecciones, muchas veces las protecciones están prendidas para una determinada entrada del switch, entonces hay que cambiar esas cosas y algunos protocolos. Hay algunos ejemplos de protocolos que si se deshabilita cualquiera de las puertas, puede ser que no funcione bien para el Dante. Entonces hay que tener acceso al DHCP, la puerta 80 al servidor de web GUI, la puerta 427 para descubrimiento, o sea, hay varias cositas. Si estás metido en un proyecto grande Dante con red, mándanos un email y te ayudamos con todo lo que necesita decir a la gente de informática para que te abran todas las puertas para que el sistema funcione bien. Bueno, muchas gracias. Ahora abrimos para preguntas. Obviamente el tema es un tema complejo. La idea del webinario no es transformarlos en ingenieros de informática, pero sí darles algunas informaciones básicas sobre red. Entonces estamos abiertos a preguntas. Y cualquier pregunta un poco más complicada o algo que necesitas una ayuda que sea un poquito fuera del tema del webinario, tiene ahí en la pantalla mi dirección de correo. Puedes enviar un email y seguimos hablando. Sí, César, me puede escribir a esta dirección neves-adinaldo@shure.com y ahí
me dice qué equipo Shure que vas a utilizar y qué proyecto, y ahí hablamos sobre eso, sin problema ni uno. Las presentaciones, cambiamos un poquito la manera que las distribuimos, porque antes distribuíamos la presentación en PDF, pero te pierde la explicación y muchas de las diapositivas necesitan explicación. Entonces ahora lo que estamos haciendo es que estamos subiendo para la página de Shure para que ustedes puedan ver los videos cuando quieran y avanzarlo y ver solamente una parte, pero ya con la explicación. Me pregunta Humberto si hay dispositivos convertidores de señal análoga a digital Dante. Sí, hay varios. Nosotros tenemos la MXWANI de 4 y 8 canales que te dan 4 o 8 salidas Dante y además 2 entradas Dante. Pero hay empresas como Focusrite, como Yamaha, que tienen varios tipos de conexiones Dante con preamplificador, sin preamplificador, para entrar línea, para entrar otro tipo de audio digital. Hay varios, si vas en la página de Audinate, que se busca Dante equipo o Dante entradas, Dante salida, vas a ver todos los dispositivos que existen para eso. Me pregunta Javier, con respecto al máster de Word Clock, ¿cuál sería el criterio? ¿Qué dispositivo sería el ideal? Javier, mi experiencia con audio digital dice que el dispositivo que es más estable debe ser el maestro de Clock. Entonces, yo diría que si no tiene un dispositivo Clock, por ejemplo, un Big Band de Apogee o un Master Clock de Antelope Audio, yo usaría la consola como el maestro de Clock, porque todos se conectan a ella, entonces es más fácil que se distribuya. Hoy en día todos los clocks son muy estables, o sea, es difícil tener problemas de jitter por una elección del maestro de clock, pero yo utilizaría la consola. El link de la página donde se puede ver los vídeos todavía, bueno, ya hay algunos vídeos. Cuando vas en es.shure.com, que es la página, o entra en la página de Shure y elige el sitio en español, se va a soporte. Hay una opción del archivo de webinarios donde están los videos. No hay muchos todavía, estamos subiendo, pero ya hay de algunos webinarios ya están disponibles. Un libro en español que tenga audio en red está un poco complicado. Nosotros estamos trabajando con la gente de Audinate y ellos nos piden ayuda porque como ellos no tienen mucha gente que hable el idioma, entonces quizás vamos a empezar a hacer algunos webinarios juntos, pero estén ahí, actualicen sus datos. Si ya reciben siempre las informaciones de los webinarios, van a recibir algo y vamos a trabajar junto con Audinate para hacer algo más, quizás traducir algunas cosas del material de ellos, pero yo no conozco ni un libro en español exactamente sobre Dante hoy o sobre audio en red. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en los próximos webinarios.